Ecuador vive una ola de violencia del crimen organizado que ha copado las páginas de todos los periódicos. Sin embargo, aquellos hechos no se comprenden si no se atiende a problemas de tipo estructural. La coyuntura ecuatoriana de los últimos años es compleja. El incremento de la pobreza, las nuevas rutas de la droga a nivel mundial y la emergencia de una narcoburguesía local se abren paso en el contexto de una crisis global del capitalismo en su versión neoliberal, trayendo como consecuencia la descomposición y la ruptura del pacto social entre las clases, los pueblos y los bloques hegemónicos. En este escenario, el gobierno de derecha de Daniel Noboa ha decidido enfrentar la oleada narcodelictiva que ahoga al Ecuador a través de la declaratoria de un conflicto armado interno. La experiencia mundial de más de 40 años de guerra contra las drogas se ha probado como un rotundo fracaso. La industria psicotrópica creció y también lo hicieron la población consumidora, el blanqueo de capitales y la fragmentación social. Colombia, México y Perú son ejemplos notables del naufragio de esta estrategia impulsada por el otrora principal consumidor de cocaína del mundo, los Estados Unidos. Más allá del espectáculo de la violencia que surca la coyuntura ecuatoriana desde hace tiempo, el fondo del problema es que la cocaína no deja de circular por los puertos principales. ¿Por qué? La respuesta es sencilla y hasta cierto punto obvia. Las élites económicas exportadoras ecuatorianas siguen beneficiándose, por lo que el dinero continúa lavándose. El problema no es solamente Fito, uno de los narcos locales más relevantes, sino la participación, desde hace varias décadas atrás, de la burguesía en tanto clase en el negocio de las drogas en Ecuador. Para muestras, vale observar las investigaciones de la prensa que señalan cómo las flotas navieras de exportación de la familia del presidente Noboa, por donde sale banano y cocaína hacia Europa, ¿cómo pueden blanquearse miles de millones de dólares si no es a través del sistema financiero y de la economía real, inmobiliaria, agroindustrial, minera y comercial en el Ecuador? La declaratoria del conflicto armado interno por parte del gobierno de Noboa ha esquivado el problema central, la economía burguesa de la droga, sin atacar la raíz del problema. Aquella declaración rimbombante se traduce en la práctica como una guerra contra los pobres, no contra el narcotráfico. Nadie en todo Ecuador ha visto nunca que ningún miembro de la burguesía narcotraficante de las ciudades ricas sea apresado o maltratado. Sin embargo, la militarización y humillación de los sectores populares es moneda corriente en el país. Este escenario evidencia un doble triunfo del poder realmente existente. Por una parte, ha logrado disciplinar a la sociedad a través del terror y del relato oficial unipolar respecto a la situación del país. El Estado se legitima como actor político y justifica el paquete de reformas antipopulares, normalizando entre la población el uso de la violencia contra el llamado terrorismo y encontrando eco entre unos atemorizados sectores subalternos, como es normal. Cualquier otra posición por fuera de este esquema es considerada aliada del narcotráfico, lo que facilita la implementación del paquete neoliberal porque no encuentra oposición en la sociedad aterrorizada, y si la encuentra, la elimina mediante la violencia de la guerra, claro. Por otra parte, a través de la exportación de tecnología militar, se viabiliza la presencia militar estadounidense y del sionismo israelí en Ecuador. Este objetivo, justificado a partir de los estallidos sociales de 2019 y 2022, pretende imprimir un cariz anticomunista a la estrategia de estabilización del gobierno y permite entrever las bambalinas de toda la operación. La cuestión geopolítica y estratégica de fondo es el interés de los Estados Unidos por ganar posiciones en el hemisferio sur en medio de su disputa contra el eje Beijing-Moscú-Teherán. Como en cualquier otro campo de la economía capitalista, los grupos económicos invierten en determinadas ramas de la producción y en mercados rentables, independientemente de si son lícitos o son inmorales, diversificando el rendimiento y, en este caso, blanqueando miles de millones de dólares producto de actividades criminales. El narco ha penetrado en la economía de un país dolarizado, situación que se refleja cabalmente en el sector de la minería ecuatoriana.
Como ocurre en otros países de la región, como México, la declaratoria de guerra contra el narcotráfico por parte de los gobiernos supone la pacificación del conflicto con uno de los cárteles de narcotraficantes, es decir, una alianza de pacificación que emplea el actor o actores narcodelictivos dominante con la finalidad de limitar o eliminar a otros cárteles cuya relación con el poder realmente existente tiene menor relevancia. En otros términos, los conflictos por el negocio del narcotráfico exhiben características de luchas interburguesas, locales, regionales y mundiales. Se trata de una disputa entre empresas y empresarios de la droga que tienen mayor o menor relación con el gobierno y el Estado, a modo ilustrativo. Cabe señalar que Genaro García Luna, secretario de Seguridad e ideólogo de la guerra contra las drogas durante el gobierno de Felipe Calderón en México, trabajaba directamente a sueldo del cártel de Sinaloa. Dicha estrategia ha funcionado como un mecanismo de negocios, sino como una forma de continuidad de la política de contrainsurgencia que, aplicado el caso ecuatoriano, se traduciría como radicalización del principio gubernamental de criminalizar la lucha social. Claro, en ausencia de un proyecto común de clase, las élites dominantes se ciñeron en disputas que desfondaron la trama de seguridad. Como consecuencia, la pobreza fue en aumento. Todo ello generó un caldo de cultivo que estimuló el crecimiento de fenómenos asociados a la economía del narcotráfico. A partir de la capacidad adaptativa del capital o de la necesidad del capitalismo de codificar flujos desterritorializados, el negocio del narcotráfico se articuló progresivamente con las necesidades del capitalismo ecuatoriano desde el punto de vista de la articulación, de la acumulación económica, la dominación del Estado y la construcción de consentimiento entre la población respecto a la estrategia represiva que se ampliaba. En esta vorágine, el gobierno aprovecha la oportunidad para legitimarse en vistas de su reelección en 2025, ya sea por medio de la victimización, la violencia del narco es heredera de gobiernos pasados, ya sea ejecutando golpes de falsa bandera, como el simulacro de TC Televisión, o a través de la profundización de la violencia, empleo de grupos rivales, terrorismo como recurso político, etcétera, etcétera, etcétera. Se ha instalado así en la sociedad ecuatoriana la idea de que el problema es la ausencia del Estado y que esto debe resolverse construyendo un aparato centrado en la militarización interna y en la represión, el buquelismo. Bueno, esto lo escribían hace unos meses Andrés Madrid, profesor en la Universidad Central de Ecuador, y Andrés Tapia, miembro de la CONAIE.